Hola, bienvenidos a la clase de estructuras de concreto 2. En esta ocasión veremos el diseño de columnas que están sometidas a flexión más compresión, ¿verdad? Haciendo uso de diagramas de interacción, ayudas de diseño, ¿verdad? Y hojas de cálculo. Bueno, acá presentamos un diagrama de interacción típico, ¿verdad? En videos anteriores hicimos el cálculo de uno de los puntos del diagrama de interacción. Eh, Específicamente hicimos este punto, ¿verdad? Si quieren pueden revisar ese video. El punto que le llamamos de falla balanceada. Este punto básicamente divide el diagrama de interacción en dos partes. Esta parte que se considera que es una falla a compresión y esta de abajo que se consideraría una falla en tensión o a flexión también pueden decir. Ok, ¿qué significa esto? O sea, acá nosotros este diagrama es básicamente lo que representa la resistencia de nuestra columna. La cosa es de que nuestra columna puede estar sometida a diferentes combinaciones de carga axial y de flexión de esas dos acciones. Entonces este diagrama en dos dimensiones, ¿verdad? Un eje X y un eje Y nos dice cuál combinación de esas cargas es capaz de soportar la columna. Y eso principalmente nos lo dice esta curva de acá que dice resistencia nominal. Esa es la que uno de los puntos calculamos, ¿verdad? Anteriormente. Y es simplemente el proceso reiterativo de calcular esos puntos para diferentes posiciones del eje neutro que obtenemos la curva, toda la curva completa. Entonces les hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué valor de x, que usamos el valor de x del eje neutro, nos daría un punto por esta zona que serían fallas a flexión? O sea, ¿qué valor de x se estaría adoptando? Pues si lo piensan, ¿verdad? Debería de ser un x de pequeño valor, ¿verdad? Porque como el elemento está mayormente sometido a flexión, pues habrá una zona en compresión más pequeña, ¿verdad? Se estaría comportando como una viga, básicamente. Entonces, sí, estos puntos de acá abajo, pues nos estarían dando para X bajos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay de estos puntos de acá? Por ejemplo, estos puntos de acá, ¿qué valores de x tendríamos? Pues lo contrario, ¿verdad? O sea, tendríamos x valores de x grandes, ¿verdad? Porque la mayor parte de la sección estaría sometida a compresión. Entonces acá podríamos decir que tenemos x grandes, ¿verdad? Ok, entonces tenemos la curva de resistencia nominal. Ahora, para obtenerla de diseño debemos de factorizarla. Como saben ustedes, ¿verdad? Debemos de aplicarle ciertos factores de seguridad a la resistencia nominal, teórica, ¿verdad? Anteriormente hicimos el cálculo de este valor. Este valor es el de resistencia ya factorizada cuando se considera solo compresión axial, ¿verdad? Este eje representa eso, solo compresión que no tiene flexión, ¿verdad? Y entonces teníamos este factor de alfa que era por excentricidades accidentales, si se recuerdan en un video anterior lo hicimos, y el factor
phi, que es de reducción de resistencia por seguridad, incertidumbres, importancia del elemento, ¿verdad? Todo eso pues ya lo habíamos explicado en algún video anterior y que dependía si el refuerzo transversal es flejes o espirales y que explicamos también que debido a que las espirales proveen algo de ductilidad, entonces se permite un poco mayor el valor de este valor de phi, de reducción de resistencia. Ok, entonces aplicándole esos factores a estos valores que se calculan de la resistencia nominal es que obtenemos esta curva de resistencia de diseño. Ahora, si se fijan, acá tiene este límite, o sea, este límite es superior por la resistencia de columnas sometidas solo a compresión axial. Entonces no se considerará que puede resistir más de eso, entonces este es un límite. Y luego se continúan con los otros valores de acá, que se van reduciendo con solo los valores de phi, ¿verdad? Ya no se les aplica el valor de alfa. Entonces todos estos puntos son con factorización de phi. Y luego llegamos a este punto, el punto de falla balanceada, donde tenemos siempre factorizado con los factores de phi correspondientes al tipo de refuerzo transversal y también correspondiente a la falla de compresión. Ahora, una vez que entramos a esta parte que hay una falla en tensión o en flexión, es posible incrementar este valor de phi hasta el valor que se usa en vigas. Si recuerdan, acá se ve el valor de 0.9, ¿verdad? Entonces eso se puede hacer gradualmente y por eso se obtiene esta curvita de acá, ¿verdad? Si lo continuáramos tendríamos esa curva punteada, pero el código permite incrementar el valor de phi gradualmente al valor de 0.9, como se haría en viga, ¿verdad? Porque ya básicamente la columna está cambiando a ser una viga, ¿verdad? Básicamente. Entonces, como pueden ver, uno puede diseñar vigas con este procedimiento, ¿verdad? Porque básicamente engloba la acción de la flexión, ¿verdad? Y más la compresión. Ok, en códigos anteriores se permitía hacer una conexión lineal con estos dos valores, entonces se tenía una curva más o menos así. Pero las actualizaciones del código han requerido un cambio en base a las deformaciones del acero y entonces queda una curva un poco más rara, ¿verdad? Bueno, este gráfico podemos decir que tiene unos 3, 4 puntos importantes. Podemos hablar de este set de puntos acá, que todos los vamos a considerar del mismo tipo. Tenemos estos, ¿verdad? También tenemos estos de acá, que les habíamos mencionado, los balanceados, de falla balanceada, ¿verdad? Y el reducido, el factorizado. Y también estos puntos de acá, que son donde tenemos la máxima flexión, ¿verdad? La resistencia a flexión pura. También este punto de acá podemos considerarlo como un punto característico del diagrama de interacción. Ok, entonces es bueno poder calcular estos puntos exactamente, ¿verdad? Ya que indican un punto de cambio del diagrama de interacción, ¿verdad? Estos puntos de acá, del 1, ya se vieron en un video anterior, que era básicamente el cálculo de la resistencia a compresión axial pura, ¿verdad? Entonces este es el nominal, luego este es el factorizado con el factor de reducción de resistencia y de este último pues es el ya que se usaría en el diseño, ¿verdad?
ya incluyendo el factor por excentricidades accidentales. Ok, luego ahora el punto 2. Este punto 2 viene de, se puede obtener con, lo primero que debemos de obtener es cuál es el correspondiente X, o sea, la posición del eje neutro que produce este punto, ¿verdad? Le vamos a llamar X balanceado. Entonces, ¿cómo se calcula eso? En un video anterior no lo calculamos, pero sí les di cuál era el valor. En el video anterior, cuál era el valor de S para una columna en específico. Simplemente les di el valor y les expliqué qué ese era, pero no les expliqué cómo se calculaba. Ahorita les voy a explicar un poco, no voy a hacer todo el desarrollo, pero sí les voy a explicar cómo se calcula. Ok, este se calcula con la suposición siempre que en la parte de compresión tenemos una deformación última del concreto y luego en la parte de tensión, en donde tenemos el refuerzo, ¿verdad? Acá tenemos la deformación de fluencia del acero. Ok, entonces esta es el diagrama de deformaciones del concreto. Acá tenemos una deformación a compresión y acá deformaciones a tensiones, y en la fibra extrema a tensión de la columna pues tenemos una deformación de fluencia del acero. Este básicamente es igual a, o sea, está diciendo que la fibra extrema del acero tiene un esfuerzo de fluencia, tiene el esfuerzo de fluencia Fy básicamente. Entonces esto es básicamente igual a Fy entre el módulo de elasticidad del acero, ¿verdad? Entonces ya teniendo esto, este diagrama de deformaciones, podemos obtener los esfuerzos por relación de triángulos, ¿verdad? O relación de tres. Podemos obtener los esfuerzos en el acero. Y también podemos obtener cuál es este valor. Este sería el valor de XB, o sea, de la posición del eje neutro en el punto de fluencia. ¿Ok? Entonces podemos hacer relación de triángulos de este triángulo de acá, ¿verdad? Con este grandote de acá también, pues se puede hacer. O el chiquito de ahí, ¿verdad? Como ustedes quieran, con tal que sea correcto. ¿Ok? Entonces hagámoslo, veamos cómo nos sale. Haciendo relación de este triángulo interior, ¿verdad? De este de acá, tendríamos la deformación EU, esa es la altura, y la base es XB, ¿verdad? Esto deberá ser igual a esta deformación de acá, toda esta que sería EU más EY, ¿verdad? Y esta distancia al acero, esa la debemos de conocer. Si ya conocemos las propiedades de la columna, la debemos de conocer. Le vamos a llamar D, como se le conoce usualmente en vigas, ¿verdad? Aunque podemos tener diferentes D, ¿verdad? Para cada fila de acero. Pero esa sería mi base del triángulo, ¿verdad? Acá yo simplemente despejo para XB y simplemente me quedaría ok. Entonces, si lo calculan con esto, ¿verdad? Obtendrían el X balanceado y obtendrían este punto del diagrama de interacción. Todos estos datos pues son conocidos. Y viene de el esfuerzo de fluencia de su acero, que es una propiedad del material que deben de conocer, y simplemente lo calculan. Si quieren lo pueden calcular para ese ejemplo
que hicimos y les va a salir un valor bastante cercano a ese que usamos, ¿verdad? Ahora, sobre este punto, que es la de resistencia a flexión pura, es lo equivalente a vigas, ¿verdad? Entonces lo pueden calcular siguiendo los conceptos de vigas, pero cuando se hacía eso, pues habían ciertas simplificaciones que se mencionaron antes de comenzar este capítulo de columnas. Pueden estar simplificando que no consideran el refuerzo a compresión, por ejemplo, que consideran que todo el refuerzo o el refuerzo que está extremo está en influencia, por ejemplo, lo cual es razonable acá, ¿verdad? Sí, pero sí, todo eso, esas simplificaciones pues van a hacer que los valores no sean exactamente el valor teórico que se estaría calculando si estuviéramos usando el procedimiento que estamos viendo acá de compatibilidad de deformaciones y equilibrio de fuerzas. Entonces, para calcular acá con el procedimiento que hemos seguido, estos valores, este valor, veamos por ejemplo acá, sería básicamente de igualar la ecuación correspondiente a P sub n, ¿verdad? Aquí P sub n es igual a 0. Y entonces hacen esa igualdad, desarrollan la ecuación, ¿verdad? Acá una ecuación que tiene la componente del concreto más la componente del acero, que aportan a la resistencia a compresión, ¿verdad? Eso se vio anteriormente, y que estas son en función de X. ¿Ok? Y allí ustedes deben de resolver, despejar, ¿verdad? Para el valor de X. Resolver para el valor de X. No es tanto así como despejar, porque no se puede lograr. Principalmente por algunas desigualdades en esta parte de la fuerza que aporta el acero. Porque recuerden que acá ustedes deben de revisar y mantener que el esfuerzo en el acero, hay una desigualdad que deben de estar cumpliendo. Entonces, por esa desigualdad no es posible hacer el despeje a X que produce este valor de acá en la gráfica. Entonces, se tiene que hacer una minimización y eso lo deben de hacer manteniendo el esfuerzo en los aceros, ¿verdad? Que deben de ser menores o iguales que FY, ¿verdad? Que FY positivo y mayor que negativo FY, ¿verdad? El esfuerzo debe de mantenerse en ese rango. Entonces, por eso no es tan fácil ese despeje. Se tiene que hacer de manera iterativa para obtener ese valor exacto de este punto, ¿verdad? Ok, y después ese punto pues se reduce con el valor que corresponde a la resistencia en flexión, ¿verdad? Que se usaba en vigas, si se recuerda. Ok, y este punto 4, el último que veremos, este de acá, pues se hace de manera similar como explicamos el punto 3, este de acá, de abajo Simplemente que la diferencia es que la igualdad no es a 0, ¿verdad? Sino que a este valor. Entonces, Pn, la ecuación que tenemos para el diagrama de interacción de Pn, va a ser igual a este valor y se despeja para X, ¿verdad? Acá, o sea, lo hacen igual a ese valor y después resuelven para X, no despejar, sino que resolver para X. Ok. Aquí muestro una hoja de cálculo en donde se hace el cálculo del diagrama de interacción para una columna. Esta hoja pues está en unidades americanas, lamentablemente, pero sí hace estos cálculos que les estuve mencionando.
Por ejemplo, acá nos venimos abajo y em, acá vemos el diagrama nominal y luego el diagrama de diseño, ¿verdad? Y acá un punto que sería la acción, solicitación, que vemos que pues sí, la columna es capaz, ¿verdad? Debido a que está bien diseñada, el punto está cerca y está dentro de la curva de diseño. Y bueno, acá calcula esos puntos que le mencioné, este punto, el punto acá de que este quiebre, el punto balanceado y el punto de flexión pura, ¿verdad? Eso los calcula eh, exactamente para hacer esos quiebres correctamente. Esta hoja se les va a compartir ahí en la descripción del video. Aquí es donde hace los cálculos de todos los cálculos de los puntos del diagrama de interacción en la otra pestaña. Y acá están los puntos especiales que les llamaba yo, ¿verdad? Este es el punto de compresión pura y después factorizado. Y luego acá la hoja tiene un macro que con cualquier cambio va a actualizar, cualquier cambio en la hoja pues va a actualizar y va a encontrar cuál es el punto eh, que produce la flexión pura. Y aquí es donde hace ese cálculo, ¿verdad? Y aquí es donde lo obtiene. Hace esa iteración que les mencionaba, que debe ser iterativo. Acá pues calcula el X balanceado exactamente con una fórmula, ¿verdad? Acá está. Acá por ejemplo este punto de acá, el X sub 0 que produce el momento eh, de flexión pura, ¿verdad? Resistencia a flexión pura, pues ese es obtenido con una optimización, con una minimización, ¿verdad? Eh, y luego aquí obtiene pues los valores de esa flexión, ¿verdad? De resistencia en esa flexión, en flexión pura. Y acá pues los puntos de la falla balanceada, ¿verdad? Pues bueno, para correr esta hoja posiblemente por esa macro les diga que les pide permiso, ¿verdad? Para ejecutar el macro. Si se vienen a la pestaña de desarrolladores, pueden venir aquí a Visual Basic y acá ustedes pues pueden ver que, bueno, pueden ver acá que, bueno, cuando ocurre cualquier cambio en la hoja, pues se ejecuta esta función solveX, que básicamente esa función lo que hace es resolver para ese valor de X que les mencioné. Y acá, pues aquí está la función solveX. Sí, resuelve para cuando X cuando Pn, la resistencia a compresión, eh, es igual a cero. Ok, entonces acá hace un cambio en este valor S37, si se fijan, si buscamos acá S37 es este de acá, esta suma de acá. Entonces cuando la suma de las fuerzas de compresión y todas las barras suman igual a cero, que básicamente significa que Pn se hace cero, por eso les mencionaba que era una minimización, ejecuta esta función goal-seek, que lo que busca es eh, obtener que ese valor sea cero, ¿verdad? Es este valor de que se está haciendo referencia acá sea igual a cero. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Cambiando una celda, que es esta, la de esa pestaña M34. Entonces buscamos acá M34 y es este, ¿verdad? Entonces va cambiando ese valor hasta que logra esa meta, que es hacer igual cero este valor.
Todos estos valores dependen de este valor de x, ¿verdad? Esta función, por ejemplo, acá está x sub 0, ahí está. Después todos estos de acá también, ¿verdad? Ahí se ve que dependen de ese valor. Entonces todos esos van a cambiar cuando se cambie este valor. Entonces así es como logra esa minimización y encontrar ese valor. La función esa goal-seek o buscador de meta en español la encuentran acá. Aquí. Aquí obviamente si le están usando en Visual Basic o en un macro, pues hacen el llamado a la función. Pero si la quieren usar afuera dentro de la hoja de Excel, no automatizado sería, entonces pueden hacer el llamado por acá. Esa es una de las herramientas que le da Excel para la minimización o búsqueda iterativa de un valor, ¿verdad? Pero también tienen esta función, el solver, eh, que esta sí no está usualmente en la versión que les dan de Excel usual, ¿verdad? Tienen que agregarlo, es un aditamento, un complemento al Excel que lo pueden, es gratis, o sea, para que no está predeterminado que les aparezca en el Excel, básicamente, entonces tienen que agregarlo. Y con este también pueden hacer esa tarea también, ¿verdad? Les da varias opciones de cómo pueden hacer esa búsqueda, eh, métodos de optimización, búsqueda de máximos, mínimos o una búsqueda, un valor en específico, ¿verdad? Eh, pero por esto es tal vez un poco más avanzado. Para nosotros ahorita, para esto era suficiente usar la función goalseek. Bueno, pues así sería. Entonces todos los valores esos se eliminan como se puede observar acá. Los valores que se cruzarían este punto, pues acá no, en la fórmula pues se eliminan. Eh, Y este punto de acá pues no es necesario calcularlo exactamente donde ocurre, simplemente ponemos como límite superior el valor este de acá, ¿verdad? Este de acá de la resistencia a compresión con los factores. Entonces si se fijan acá pues después de acá ya empieza a obtener ese valor máximo. Aquí en la fórmula, por ejemplo, vemos que el mínimo, o sea, debe ser ese valor, ¿verdad? Entonces, o sea, no debe superar ese valor. Entonces lo hacemos acá, por ejemplo hacemos referencia a ese valor y en la fórmula pues acá es que se hace esa revisión. Y entonces los valores pues no estarán superando ese valor límite. Y es así como lo hacemos en esta hoja. Ok. Bueno, entonces seguimos. Bueno, también tenemos las ayudas de diseño. Ayudas de diseño son estos diagramas de interacción son elaborados para diferentes configuraciones de la columna y diferentes porcentajes de refuerzo, em, de cuantías de refuerzo. Entonces acá les muestro un ejemplo de una diagrama de una ayuda de diseño para una configuración. Este de la izquierda pues es uno de esos gráficos y acá a la derecha resalto, hago un poco más grandecito con más detalle dos partes de ese diagrama. Esta parte de acá nos dice para qué configuración de la columna es que es apropiado este diagrama, esta ayuda de diseño. Entonces acá les dice que es qué propiedades y qué configuración, ¿verdad? De la columna. Les dice las resistencias de los materiales, ¿verdad? Y este valor de acá es que les va a estar determinando el diagrama de interacción,
la ayuda de diseño que van a utilizar. Determina básicamente qué distancia hay entre los axeros extremos y es dependiente del recubrimiento que tiene su columna. Entonces, este gamma básicamente es la relación entre las distancias de extremo a extremo, de centro a centro, de sus refuerzos extremos de cada una de las caras extremas, ¿verdad? Y la dimensión de su columna, la dimensión de análisis, ¿verdad? Porque acá estamos analizando para una columna que está, pues aquí se ve en el diagrama, ¿verdad? Que tiene un momento en esta dirección. Gamma es igual a esta distancia, gamma h, entre h. ¿Ok? Entonces, ustedes conocen la columna, o sea, para hacer uso de estas ayudas de diseño, pues deben de elegir una columna preliminar para estar probando a ver si es aceptable. Y con esa columna que prueben, pues estén probando, le calculan el gamma para saber qué gráfico van a utilizar. Ok, obviamente la distancia que hay entre esos refuerzos, el refuerzo extremo que está con presión y el de tensión, pues sí afecta, determina bastante la capacidad de esa columna. Entonces por eso es que tenemos ese valor siendo utilizado en estas ayudas de diseño. Ahora, la otra parte importante de estos diagramas es que tienen curvas, ¿verdad? Como ven acá, curvas para diferentes niveles de cuantía de refuerzo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta de acá abajo tenemos de 1%. Entonces acá básicamente dice que el área de acero, esta curva de acá, curva de acá, es para una área de acero, tiene una área de acero de 1% del área bruta de la columna. Acuérdense que ese es el mínimo, ¿verdad? Aceptable. Después las otras son 2%, 3%, 4%, ¿no? Ok. Entonces en eso consiste estos gráficos y de que nosotros buscamos, lo hacemos uso como vimos anteriormente, buscamos que las solicitaciones estén dentro de esas curvas. Si están dentro de esas curvas, pues entonces es aceptable, es capaz. Bueno, ¿cómo lo buscamos? Bueno, para entrar a estos gráficos necesitamos entrar usando estas formulitas de acá, ¿verdad? Estas fórmulas de acá que dependen de las solicitaciones, como ven acá, la P última y esta de acá en el eje X, que acá básicamente este término de acá es el momento, ¿verdad? El momento nominal y acá sería el momento último. Es la carga P por la excentricidad básicamente es el momento. Entonces, sacando estos factores, es que podemos entrar al gráfico y hacer uso de él. Estos factores pues son adimensionales, si se fijan, o sea, eso ayuda con los diferentes sistemas de unidades que tenemos. Entonces podemos utilizarlo ya sea en sistema internacional, sistema americano o sistema de metros y kilogramos. No va, con tal que haya conformidad en las unidades, se van a eliminar y podemos usar sin problemas estas ayudas de diseño. Bueno, entonces ahora pasaríamos a hacer un ejemplo de diseño, ¿verdad? Haciendo uso de estas ayudas y de los conceptos del diagrama de interacción. Bueno, entonces tenemos que diseñar una columna interior
con las siguientes solicitaciones, les digo. Tenemos estas, los valores sin factorizar de la carga, ¿verdad? Y ya aquí la carga ya factorizada que les da 320 toneladas. Este sigue con el mismo espíritu del ejercicio anterior, de las columnas que hemos estado diseñando anteriormente, ¿verdad? Tal vez sí redondeamos un poco los valores para hacerlos un poco más sencillos de ver. Ahora sí, en esta ocasión sí estaríamos agregando el momento, ¿verdad? Ya es un diseño eh, con una carga axial más un momento. Ok, estaríamos usando siempre las mismas propiedades del material de 4000 PSI, 60 KSI de FY. Ok. Bueno, entonces lo que procedería primero es predimensionar la columna, o sea, obtener un estimado de las dimensiones de la columna que estaríamos usando. Podemos intentar con un refuerzo de 1% del área bruta, ¿verdad? El mínimo, o 2%, que sería una cantidad razonable de utilizar. Entonces esas son las maneras de comenzar, ¿verdad? Es la manera que se puede hacer diseño con estas ayudas. Tenemos que intentar primero una y revisarla, modificarla, hacerle cambios, hacerla más grande o más pequeña, hacerla más grande si no resiste, si me sale mucho refuerzo, o hacerla más pequeña si me sale muy sobrada, ¿verdad? Y quiero ahorrar, quiero hacer un diseño más eh, eficiente, ¿verdad? Entonces se haría un predimensionamiento, ¿verdad? Eso lo vimos, se lo mostré en un video anterior, cómo se predimensiona. Aquí se puede predimensionar esta con los valores que les estoy dando. Acá no lo vamos a desarrollar, ya hay otro video para eso. Entonces acá, de aquí salimos de eso y usaremos una sección, probaremos con una sección de 50 por 50 centímetros. La sección que tenemos de la columna de los ejercicios anteriores pues era esta, con estas propiedades, ¿verdad? 8 número 7 y el anillo y el refuerzo transversal, ¿verdad? Ahí de número 3 y el recubrimiento y todos esos datos se los da, ¿verdad? Que tenemos de anteriormente, pero acá ustedes pueden comenzar desde acá, ¿verdad? Desde cero, desde acá, que tienen una columna, no necesitan hacer el diseño a compresión axial pura, no, sino que pueden comenzar desde acá. Pero sí ocuparían, como les digo, predimensionar, ¿verdad? Estimar primero qué sección de la columna estarían ocupando y pueden probar con un refuerzo mínimo o cerca del mínimo. Bueno, entonces procedemos a calcular estos factores que ocupamos para el uso de las ayudas de diseño. Sustituimos los valores del ejercicio, ¿verdad? Son 320 toneladas, lo convertimos a kilogramos para que se me elimine con los kilogramos de la resistencia, ¿verdad? Tengan cuidado con las unidades, ¿verdad? Para que haya compatibilidad. El momento eran 30 toneladas metro por 1000 para kilogramos y por 100 para tenerlo en centímetros y se me eliminen, ¿verdad? Ok, y tenemos estos valores que serían los que buscaríamos en las ayudas de diseño. Bueno, ¿qué valor de gamma usaríamos? Pues si revisan la columna, hacen el cálculo para el valor de gamma, verán que oscila entre 0.75 entre 0.75 está, ¿verdad? Eso depende de qué varías utilicen, ¿verdad? Si varían número 7, número 8, les va a cambiar un poco. Entonces, como el valor está más o menos a la mitad de entre el gamma de 0.7 y 0.8, vamos a hacer un promedio.
No hay gráficos de estos valores exactamente en las ayudas. Solo tenemos en las ayudas de punto 7 a punto 8. Entonces podemos promediar, o sea, promediar los resultados que nos den de los gráficos de estos dos valores, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces nos venimos acá. Eh, bueno, por ejemplo, buscamos el diagrama, los diagramas correspondientes, tenemos este, ¿verdad? También algo que se me olvidó mencionar, tenemos gráficos que tienen refuerzo en todas las caras, distribuido en todas las caras, como es este, y es nuestro caso, pero también hay otros diagramas que, como verán, solo tienen refuerzo en los extremos, ¿verdad? Entonces deben de elegir el adecuado, el que más se adecua a la columna que ustedes tienen. El de nosotros, pues más o menos sería este. Como verán un poco más adelante, posiblemente de acá salga un poco el error, que no sé si decirle error, imprecisión más correctamente, ¿verdad? Debido a que nuestro refuerzo no está distribuido equitativamente en todas las caras. Hay más refuerzo en las caras extremas, ¿verdad? Que en el centro de la columna. En el centro de la columna solo tenemos dos barras. Entonces hay una distribución un poco mayor, ¿verdad? En los extremos, y por eso la columna tiene un poco más de resistencia que lo que aparecerá en estas ayudas. Pero ni modo, siempre va a haber algo de imprecisión, pero estas ayudas sí les van a proporcionar diseños aceptables, ¿verdad? Ok, entonces busquemos acá. Vamos a buscar el del valor de punto 7, ¿verdad? De estos valores, vamos a buscar estos valores. Tenemos estos valores, este es de KN, ¿verdad? Y este es de RN. Ok, lo buscamos acá, entonces en este RN, ¿verdad? Aquí buscamos punto 13, sería acá, esta de acá, y nos vamos hasta el valor de punto 7. Entonces nos da este valor de acá, ¿verdad? ¿Qué leeríamos ahí? Más o menos tenemos que leer el de la curva, o sea, cuantía de refuerzo ocupa. Y acá vemos que está casi encima de la curva de 2%. Entonces esa es la que vamos a considerar. Entonces vemos que para gamma de punto 7 tenemos una cuantía de 0.02, o sea 2%. Ahora para el de punto 8 nos vamos al gráfico de punto 8, ¿verdad? Que tiene gamma de punto 8, y hacemos lo mismo. Aquí tenemos punto 10, 11, 12, 13. Estamos acá, buscamos arriba y lo conectamos con punto 7. Estamos acá. Este sería el punto. Ahí estaríamos. Yo por lo menos ahí leí un valor de .017. Ok. Promediando esos dos valores, pues obtenemos un valor de 0.0185, o sea, un 1.85% de porcentaje de área de acero en comparación al área gruesa. Entonces al área bruta de la columna. Entonces el área de acero sería 1.85% del área bruta.
que eso da 46.25 centímetros cuadrados, y lo cual pueden llevar usando 8 varillas número 9. Ok, 8 varillas número 9 les da cerca de 50 centímetros, un poco por arriba, ¿verdad? Pero es lo más cercano que se pueden usar. Es recomendable que se deben de usar 8 varillas como mínimo, debido a que, bueno, no se pueden usar, tienen que estar distribuidos en el perímetro de la columna. Tenemos que tener una varilla intermedia, porque si no hay mucha separación entre ellas, y eso distribuye mejor la carga para prevenir el pandeo de los flejes. Ok, ok, y ahora veremos usando estas hojas de cálculo. A la izquierda les presento una hoja de cálculo, esta de acá, que está en metros y kilogramos, y a la derecha está en sistema americano. Eh, bueno, acá cómo funciona esta hoja, pues en lo azul son datos que ustedes ingresan, ¿verdad? Acá le introduje los datos de la columna, dimensiones 50 centímetros, el recubrimiento, las barras, tanto longitudinales como transversales, y acá la cantidad de área de acero que hay en cada una de estas filas. Bueno, estas son las áreas de acero en los extremos y esta sería en el centro. Como pueden ver acá, esto se los calcula, se los calcula racionalmente, ¿verdad? Con lógica, eh, en base al recubrimiento que ustedes han colocado. Eh, bueno, esta de acá no tenemos, ¿verdad? Entonces, si no tienen, no lo colocan. Acá las resistencias de los materiales, propiedades de los materiales. Y acá las cargas para que salga ese punto, a ver si revisan ustedes si está dentro de la curva de interacción. Ok, nos vamos abajito y ahí vemos las curvas. La curva azul es la nominal y la roja es la de diseño. Y como podrán ver, pues el punto nos cae casi encima, pues, de la curva de diseño, lo que indica un buen diseño, ¿verdad? Eh, bueno, como les mencioné, esto es más preciso que el usar las ayudas, por eso que en las ayudas distribuye, por lo menos esas ayudas que usamos, distribuye el refuerzo equitativamente en las 4 caras, pero la realidad es que tenemos un poco más de refuerzo, ¿verdad? En las caras extremas que en el centro de la columna. Se pudo haber usado las otras ayudas que solo tienen refuerzo en las caras, pero eso hubiera sido un poco impreciso también, ¿verdad? O hacer un promedio de eso, pero es mucho trabajo, y no amerita eso. Em, pero esa es la razón principal de por qué hay un poco de imprecisión en el uso de las ayudas. Por ejemplo, acá se pudo usar la varilla número 8, ¿verdad? O sea, podemos usar 8 varillas número 8 en vez de usar la número 9. Entonces sí se reduce un poco el costo, ¿verdad? Allí, eh, usando este análisis más preciso. Ok, la otra gráfica de acá, la de la derecha, pues está en unidades americanas y las tuve que convertir, ¿verdad? Funciona casi igual, pero esta hoja está un poco mejor elaborada. Eh, Acá pues ustedes le meten el número de la varilla que usamos nosotros, se usa en fracción de octavos de pulgada, ¿verdad? Entonces la número 8 es 8 octavos de pulgada el diámetro de la barra. Entonces tiene, o sea, una pulgada del diámetro.
Entonces se usan 3 número 8 y aquí ella calcula en la hoja calcula la área de eso y hace el cálculo como anteriormente, ¿verdad? Lo de verde lo calcula ella con cierta lógica, ¿verdad? Pero también ustedes lo pueden modificar si lo desean. Las propiedades de los materiales y el valor de beta 1, que este beta 1 depende del valor de F'C, ¿verdad? Y las cargas que aquí están convertidas a los valores correspondientes de toneladas, ¿verdad? O sea, 704 es equivalente a 704 kilolibras, es equivalente a 320 toneladas, y 217 kilolibras por pie es igual a 30 toneladas por metro. Ok, entonces vemos y revisamos el diagrama de interacción, que como ven está un poco mejor elaborado. Se corta en los puntos límites, y el punto pues lo vemos adentro pues del diagrama de diseño. Ok, también acá tal vez hay un poco de imprecisión con el anterior, pero eso es por los cambios de unidades y todo eso, ¿verdad? También acá se usaron varillas número 8, ¿verdad? Bueno, este no afecta. Como ven acá, también se usaron varillas número 8. 8 varillas número 8, ¿verdad? Y con eso está adecuada la columna, ¿verdad? Eso no supera el 2% del área bruta de área de acero, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado el video, que se haya entendido y que puedan diseñar las columnas ahora que están sometidas a compresión y flexión, ¿verdad? Cualquier consulta me pueden hacer comentarios en el video, y si no, nos vemos en la próxima. Nos vemos.